Hola, ¿cómo están? Estamos esperando la conexión con la radio para dar inicio al programa de hoy. Bienvenidos, gracias. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a su programa En Sintonía con Cipriano. Transmitimos desde Radio Sintonía 1420 AM desde la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro buen amigo Luis Guillermo. Quien les habla, Cipriano Heredia. Y bueno, hoy transmitimos, aparte por la señal abierta de la emisora 1420 AM, transmitimos también por la página web, no la tradicional, sino hay un cambio por mantenimiento durante esta semana. La pueden accesar al programa por la página radios, así en plural, radios.co.be/sintonía-caracas/ es el nuevo link para la página web que se está utilizando en esta semana, mientras que la página tradicional está en mantenimiento. Bueno, queridos amigos, estamos también transmitiendo por mi cuenta Instagram. Le doy saludos a todos los que se están conectando. Alta Costura 22, Peggy Paiva. Hola Peggy, saludos, gusto tenerte aquí entre las personas que están viendo el programa. Peggy es una querida amiga de la época de la universidad. Yo soy mayor que ella, que conte, pero es de esa época de la UCB. Mi amigo Carlos Eduardo Guerra también está conectado al programa vía Instagram. Bueno, Peggy devuelve el saludo. Y Carlos Eduardo también. Bueno, ya se irán sumando personas a la conexión, como siempre ocurre, y estamos ya saliendo en la señal abierta. Y bueno, lo que he querido el día de hoy es hacer un menú de temas que tienen que ver con diferentes cosas, porque de verdad ha habido muchas cosas que están sobre el tapete y todas merecen atención. Y en lo personal creo que hay algunos temas confusos que en realidad no todo el mundo tiene claro de qué se trata de este asunto. Y bueno, vamos a tratar de explicar todo lo mejor que se pueda, ¿no? Desde las cifras reales y las supuestas del COVID, o no las reales, porque no tenemos una cifra consolidada alternativa, pero sí tenemos muchas cosas que decir sobre esto, porque se han pronunciado diversos sectores, la academia, el editorial del New York Times, que he citado varias veces en este programa, etcétera. Y bueno, no basta, eso no se desmiente con amenazas, sino que se desmiente con hechos. Y los hechos indican que el número de contagiados está subiendo diametralmente, y eso pudiera estarnos llevando a una realidad muchísimo más dura de la que hemos vivido hasta ahora. Es decir, que estos primeros 50 días de cuarentena pudieran ser apenas el comienzo de algo mucho más duro. Y por supuesto eso no es algo que simpatice ni que caiga bien en la gente, pero pudiera ser la dura realidad. Bueno, voy a empezar por aquí. Quiero decirles lo siguiente, ¿no? Estamos en una situación donde el régimen, después de haber pasado 2 meses diciendo que tenía esto totalmente bajo control, pues resulta ser que no le ha quedado otra que ir reconociendo que los casos han ido aumentando de manera significativa. De hecho, hubo un día, anteayer, en el cual tuvo que reconocer que hubo más de 100 contagios en un solo día. Y el lunes y ayer reconoció que hubo más de 70 contagios en un solo día. Si sumamos eso, resulta ser entonces que en los últimos 3 días, lunes, martes y miércoles, habría más casos de contagio que en todos los días anteriores sumados, desde que empezaron los 2 primeros, que fueron el viernes 13 de marzo hasta el domingo 17. Es decir, entre el lunes 18, el martes 19 y el miércoles 20 habría
casi el mismo número de casos que todos los días anteriores sumados. Si empezamos a sacar la cuenta desde el sábado 16 y el domingo 17 incluidos, entonces definitivamente son más casos que los 40 días anteriores que estaban, en los cuales hubo registro. Esto quiere decir que entonces el informe de la Academia de Ciencias Naturales, Matemáticas y Físicas no estaba tan alejado de la realidad, y que a pesar de que el señor del programa de chismes, cuentos, inventos y difamaciones de los miércoles pudo haberlos amenazado hasta con cárcel, la operación Tuntún, etcétera, por haberse atrevido a decir lo que dijeron, bueno, fíjense que entonces ahora el régimen está reconociendo que el número de contagios diarios ha pegado un brinco exponencial, donde de dos cifras moderadas, 10, 15, 20, que es lo que más o menos estuvo en el último mes, y al principio eran de un solo dígito inclusive, bueno, de repente pegan este brinco tan horroroso, donde solamente en los últimos 3 días habría casi 300 casos, entonces, o un poquito más, y eso quiere decir que efectivamente las cosas no están saliendo bien. Y yo le encuentro a esto una primera explicación. Primero, lo que siempre hemos dicho, hemos tenido siempre razones para dudar que esas cifras eran reales. Si bien es cierto, no podemos dar una cifra alternativa consolidada, porque aquí reina la opacidad de la información, sí hemos afirmado desde el principio que tenemos dudas razonables acerca de que esas cifras que dice el régimen sean ciertas. Y esas dudas razonables se basan en toda la historia de mentiras que precede a este asunto, más el hecho de que lucía incongruente un número tan bajo cuando está a la vista que la cuarentena, si bien es oficial y en algunos lados se impone con mano militar, también es cierto que basta ver los videos, las fotos, las imágenes de los sectores populares, de los mercados abiertos, etcétera, y lo que uno mismo ha podido ver cuando sale a la calle a hacer sus compras. Uno lo que observa es que, bueno, lamentablemente en muchos lados del país esa cuarentena no se está cumpliendo, no se cumplen con las medidas preventivas indispensables, prácticamente casi nadie usa guantes, en los sectores populares mucha gente no usa mascarilla, no guardan en ningún caso el metro de distancia, basta ver las aglomeraciones que se forman de motorizados en las estaciones de gasolina, basta ver las aglomeraciones en los mercados populares, y bueno, es una lástima porque realmente eso significa que era previsible que la tasa de contagio en algún momento se multiplicara, y parece que llegamos a ese momento. Para que el régimen reconozca que en un solo día hubo más de 100 contagios como pasó anteayer, bueno, evidentemente porque las cosas no están bien. Y para que reconozca que además el lunes y el miércoles hubo más de 70 casos cada día, pues evidentemente las cosas no están bien. Y en este momento, pues el número se acerca en total a 900 reconocidos por el régimen, a pesar de que siguen diciendo que solamente van 10 fallecidos, pero evidentemente hay razones para pensar que por las razones que dijo la Academia, pues esa cifra puede ser mucho mayor. ¿Qué fue lo que dijo la Academia que estuvimos comentando aquí el jueves pasado y que lo voy a recordar para que todos estemos claros? La Academia dijo que aquí no se estaban haciendo el número de pruebas PCR necesarias, las mínimas indispensables para tener un aproximado de cuál es la realidad. Estamos 5 veces por debajo del país de la región que menos pruebas PCR diarias está haciendo por cada 100.000 habitantes, y por supuesto eso nos ubica en una situación en la cual no podemos diagnosticar cuál es la verdadera situación que hay en Venezuela. Y entonces ellos, basándose en unos modelos matemáticos que están ahí en el informe, los invito a que lo lean. El informe está accesible, es un informe muy bien elaborado, es un informe científico, desde el punto de vista político es aséptico, no ataca a nadie, no defiende a nadie, no es un informe para hacer política, como dijo el director del reality show de los miércoles en la noche, donde se difama a todo el mundo y se publican chismes y se inventan cosas de todos los miércoles de la noche. No es un informe para hacer política, es un informe de académicos
y están ahí los académicos de las ciencias naturales, de la física y de la matemática, y con una serie de modelos llegan a la conclusión de que nosotros nos podríamos ver en menos de 15 días, porque hablan de la primera semana de junio, ya eso está a la vuelta de la esquina, faltan apenas 10 días para eso. Podríamos vernos en una situación de 1000 casos diarios nuevos, o sea, 1000 contagios diarios cada día, 1000 contagios diarios nuevos. Entonces, eso significaría que para septiembre podríamos tener una tasa de hasta 4000 contagios nuevos por día, y eso, por supuesto, al final significa que todos estos 50 días que hemos vivido, 50, sí, ya 50, un poco más, casi 70, que hemos vivido ya en esta situación, podríamos estar pensando que apenas fue el comienzo de una realidad que va a ser mucho más cruda todavía si estos números terminan siendo ciertos, y estas proyecciones que están basadas, insisto, en modelos matemáticos, pues terminan lamentablemente siendo realidad. Entonces, la variación porcentual ha sido alta, insisto. Si uno suma la última semana, desde el viernes 15 para acá, ha habido más casos en esos 6 días que todos los que hubo los 50 días anteriores. Y eso, por supuesto, es una situación complicada, preocupante, y por supuesto el tema de la cuarentena pues se está haciendo insostenible para la mayoría de la población, que necesita salir a producir todos los días para llevar algo de comer a su casa, y que no pueden dejar de montar su kiosco, su venta de jugo, su venta de empanada, su puesto en el mercado, porque simplemente tiene que comer. Entonces, esa población tan pobre, tan depauperada, que ha sido la principal víctima de esta crisis tan profunda, socioeconómica, política, institucional, moral, pero vamos a concentrarnos en la parte socioeconómica ahorita, cuando se ve atrapada en el dilema de si arriesgarse a salir y contagiarse con el virus y tal vez enfermarse y morirse, o seguramente pasar hambre en su casa si no sale y al final morirse, pero de hambre seguro, pues elige salir, porque tiene más lógica. Si sale, a lo mejor se contagia, a lo mejor no, pero lo seguro es que va a tratar de producir algo y llevar de comida a su casa. Si no sale, pues entonces con toda seguridad va a pasar hambre, él y su familia, y eventualmente todos morirán de hambre, como ya ha ocurrido en Venezuela, está ocurriendo, y probablemente incluso empeore aún más. Bueno, saludo a mi buen amigo Jonathan Gómez, que se acaba de unir a la transmisión de Instagram, así como vi cuando estaba comentando hace un momento esto, que también se unió mi queridísima amiga Alexandra Velandia. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? La situación entonces es que el brinco ha sido exponencial, el número de casos se ha triplicado en apenas unos días, y que las proyecciones de la academia pudieran ser ciertas, con lo cual también entonces esto significa que el pronóstico que hizo el New York Times en un editorial de hace aproximadamente 2 semanas también era correcto. Cuando uno ve los casos que van en Brasil, lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Ecuador y aquí, entonces te das cuenta que era correcta lo que ellos decían. El epicentro de la pandemia va a migrar, así como migró de China a Italia e Irán al mismo tiempo, de ahí pasó a España, que fue bastante tiempo el epicentro de la pandemia, y de España pasó a los Estados Unidos, que sigue siendo hoy por hoy el epicentro de la pandemia. Bueno, va a migrar el epicentro hacia el tercer mundo, y concretamente eso significa que va a pasar de América del Norte a América Central y a América del Sur, y de Europa hacia África, e incluso algunos países de lo que se conoce como el Asia meridional. Entonces, ¿cuál es el problema que el New York Times encuentra esto? Obviamente el epicentro va a migrar, siempre está en movimiento, pero el tema es que en el tercer mundo es donde estamos menos preparados para poderle hacer frente a esta situación. Y si a eso se le agrega que el caso venezolano en particular es muy preocupante, pues entonces la situación todavía es más gravosa, porque evidentemente aquí tenemos un sistema de salud que está altamente comprometido, que tenemos un éxodo de profesionales masivo desde hace muchos años para acá. Miles de médicos venezolanos se han ido del país,
los que están aquí están en condiciones casi que de resistencia. Las enfermeras son las peor pagadas en todo el continente. He dicho aquí ya varias veces, un médico residente está entre el 1.000.000 y 2.000.000 de bolívares. Esos son hoy en día $10. Y las enfermeras están todavía menos, están en 4.5, 5, $6 las que están mejor en el sector público, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto eso hace las cosas muy, muy complicadas. Y por supuesto a eso se le suma la falla de los servicios, de lo cual vamos a hablar ahora. Se le suma el tema de la inconformidad general de la gente, la falla en el combustible, de lo cual también vamos a hablar, la situación económica, la falta de ingresos, etcétera, lo cual pues siempre va complicando todo. Aquí nos dice nuestro buen amigo Carlos Eduardo Guerra que conversando con vecinos de Latillo, manifiestan que se sienten secuestrados en sus casas. Carlos usa ese término que seguramente fue lo que él escuchó de sus vecinos, y que el régimen manipula por el tema de que no hay gasolina. ¿Qué opinas de esto? Bueno, se unió también mi querido sobrino y ahijado Aquiles Heredia, y Jonathan Gómez dice que la página de la radio no abre. No sé si a ustedes. Sí, Jonathan, yo lo dije al principio. Te agradezco por favor que si vas a usar esa vía, te conectes a esta página. Radios, así como suena en plural, radios.co.be/sintonía-caracas/. Eso es porque la página de la emisora tradicional, que es la que tú conoces, está en mantenimiento. Bueno, aprovecho para saludar también a dos personas que se acaban de conectar. Mi buen amigo Luis Montañez, que es coordinador de la mesa de salud de la Mejor Venezuela. Luis, acaba de comentar todo el tema de este brinco exponencial que ha dado en los últimos días el número de contagiados diarios del virus. El brinco es muy notorio, de 10, 15, 20 casos diarios máximo. Hemos pasado a situaciones hasta de más de 100 en un solo día, 2 veces más de 70. Y eso por supuesto es preocupante. Si tú quieres hacer algún comentario, hazlo y yo lo leo. Y estaba citando justamente la proyección de la academia, que es muy, muy dura, 1.000 contagios diarios para junio, 4.000 para septiembre, y por supuesto también recordando el editorial del New York Times que predecía la migración del epicentro para el tercer mundo. Bueno, saludos también a Ninosca Zambrano, que se unió, y Jonathan, bueno, ya copió la página y dice que se va a unir por esa vía. Bueno, muy bien, pasemos al tema del coronavirus. De todas maneras estaré pendiente del comentario que quiera hacer el doctor Luis Montañez sobre este caso. Y bueno, el tema de la insuficiencia de las pruebas, ¿no? La academia decía que el número de pruebas que se están haciendo de las PCR aquí en Venezuela está muy por debajo, por cada 100.000 habitantes, de lo que se están haciendo en toda la región. De hecho, en el informe las compara con el número de pruebas por cada 100.000 habitantes que se están haciendo en Colombia, en Perú y en Ecuador, y nosotros estamos 5 veces por debajo de la que está haciendo menos de esos países, ¿no? Saludos a Noemí Briceño, que también se une a la transmisión vía Instagram Live por mi cuenta @herediacipriano. Bueno, muy bien, yo quiero hablar ahora de otro tema que se une a toda esta situación, el tema de la economía. Estamos en un momento realmente complicado. Ya cité el programa pasado la nueva cifra de inflación. Según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la cifra de abril fue de 80% de aumento de los precios, que en contraste con la de marzo, que fue de apenas 21%, significa un pico exponencial también de la inflación. Y esto pone a Venezuela nuevamente en la gravísima situación de no haber salido aún de la hiperinflación. Les comentaba, y se lo vuelvo a decir para quienes no lo oyeron, la de 2018, que según la Asamblea Nacional fue de 1.700.000%, y otras firmas economistas dicen que fue incluso hasta 2,5 millones. Es una de las 5 más graves de la historia de la humanidad. Esto lo he dicho varias veces, lo repito en mi cátedra de la UCB a cada rato para que los alumnos se enteren. Solamente comparable con la de Hungría en 1919, con la Alemania de Bismarck, con Zimbabue bajo la dictadura de Mugabe, que incluso la prohibió la inflación por decreto, una locura. Ese señor evidentemente no sabía nada de economía. Y la Grecia reciente de principios de este siglo.
Bueno, Venezuela se metió en ese nefasto club de las 5 inflaciones más altas de la historia de la humanidad. Y bueno, si bien en 2019 no fue tan grave, al final pues terminó siendo hiperinflación al fin y al cabo. Una inflación de 4 dígitos es terrible, hiperinflación. Y este año, que había empezado moderada, con una inflación como ya se llama en economía galopante, dos dígitos, pues pega un brinco de marzo para abril de 21% a 80%. Bueno, ya Luis nos hizo su comentario, pero voy a terminar esto de la inflación. Acaba de salir hoy el nuevo reporte del Sendas, que es un centro de estudios muy reputado de análisis de datos de los trabajadores. Y el Sendas dice que la canasta alimentaria básica pegó un brinco. Antes que se me vaya aquí el comentario de Luis, lo voy a bajar un poquito para tenerlo aquí a la vista. Pegó un brinco. A ellos habían dicho que había cerrado en marzo en 30 millones de bolívares. 30 millones de bolívares. Y dicen que ahora la de abril, están publicando las cifras hoy, subió a 45 millones de bolívares. De 30 a 45. ¿Qué significa esto? Un aumento del 50%. De 30 a 45 subió 15 millones. 15 millones es la mitad de 30. Es decir, hubo un aumento del costo de la canasta alimentaria familiar, que es para un núcleo de 5 personas, de 30 a 45, pues es un salto de 50%. Bueno, ¿quién gana 45 millones de bolívares en Venezuela? Muy poca gente. Entonces algunos empezarán a sacar la cuenta en dólares y dirán, eso es nada más tanto. Bueno, pero es que la gente no gana en dólares. La mayoría de la gente no factura en dólares. Y aunque facture en dólares, la cifra es alta. La cifra es alta. Son muchos salarios mínimos. Y evidentemente la mayoría de la gente en Venezuela no tiene para pagar eso. Bueno, llegaron los mensajes de Luis, así que echo para atrás en la temática, vuelvo a hablar del coronavirus, y dice el doctor Luis Montañez, es muy preocupante, básicamente porque las cifras van directamente proporcional a la llegada de pacientes complicados a nuestras emergencias. Muchos más pacientes sintomáticos, correcto. Eso quiere decir entonces que efectivamente se están registrando muchos más casos de contagios comprobados y comprobables, no solamente por la prueba, sino porque ya llegan con síntomas a los centros de salud. Y hace un segundo comentario Luis Montañez, muchos más pacientes con posibilidad de complicaciones, y lamentablemente eso es paralelo al deterioro sostenido del sector salud. Hay menos agua, menos jabón, menos alcohol, menos tapabocas. Bueno, y creo que va a ser un último comentario, pero ese último comentario no lo veo aquí. Bueno, muy bien. Dice, a ver, aquí había algún otro comentario. Carlos Eduardo dice, este comentario Carlos Eduardo ya lo leí, que conversando con los vecinos. Luis Montañez ha hecho 2 comentarios y aquí nos escribe Alta Costura. ¿Dónde está? Tenía el comentario aquí a la vista. Aquí está. El confinamiento ya es una práctica exclusiva para los infectados y para los altamente riesgosos, como los ancianos con sensibilidad por padecimientos. No puede seguir secuestrada la población. Bueno, yo ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Y nos escribe Luis Montañez otra vez para decirnos, y menos insumos que hace 70 días. Nuestro futuro sanitario, creemos, no es nada alentador. Tenemos que seguir cuidándonos y seguir luchando por el cambio político en Venezuela. Es la única solución. Bueno, yo quiero justamente valerme de este último comentario de Luis Montañez para no responder, sino comentar a su vez lo que dijo Alta Costura 22, de que el confinamiento ya es una práctica exclusiva para los infectados y para altamente riesgosos, como los ancianos con sensibilidad por padecimiento, y que no puede seguir secuestrada la población. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque dejar de cuidarse y saltarse la cuarentena cuando todo indica que estamos en pleno pico de la pandemia, es decir, que empieza a subir exponencialmente el número de contagios diarios, creo que es un altísimo riesgo, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que, como están diciendo ustedes allí, se siente secuestrada. Sé que hay que salir a trabajar, eso lo tengo claro, a producir, todos tenemos que hacerlo, pero también es cierto que este es el momento tal vez de mayor peligrosidad, que este es el momento en que realmente está empezando el riesgo más latente, más claro, más nítido, más prístino, más visible por este número de contagios diarios que se están registrando. Así que lo que yo menos recomendaría es que se relajen las normas preventivas
y que en dado caso, pues el que tenga que salir realmente cumpla con el tema de los guantes, la mascarilla, el metro de distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dice Noemí Briceño, y menos dinero en el bolsillo del venezolano. Eso es así. La baja de ingresos es total, y además estamos en plena recesión de la economía mundial, y ya Venezuela de por sí tenía 6 años seguidos cayendo en su producto. El tamaño de nuestra economía hoy en día es apenas 30% de lo que era hace 5 años. Y dice Noemí, la empresa sin ningún auxilio por parte del Estado. Es así, el Estado anunció que iba a pagar las nóminas, etcétera, y no lo ha hecho, como no lo hizo tampoco en el 2018. Voy a usar una palabra del coloquio venezolano: se vaciló todo el mundo, y efectivamente eso es lo que está pasando en este momento. Y es muy poca la gente que puede seguir aguantando pagar nómina, como el Estado lo obligó en el decreto de alarma, sin estar produciendo, porque ya la empresa privada no tiene tanto aguante, y menos en un país de recesión, como para aguantar semejante ritmo, ¿no? Luis Montañez nos dice justamente que exactamente, es decir, que no podemos ahorita relajar las normas de prevención y de cuidado porque estamos entrando en pleno pico de la pandemia. O sea, en definitiva, la peor parte de esta película parece que apenas la estamos empezando a ver. No hemos llegado al momento más horrible del asunto, y eso, por supuesto, en vez de llamarnos a relajar las cosas, debe llamarnos a tomar conciencia plena del riesgo y evitar el contagio cuyo número de diario está subiendo exponencialmente. Bueno, muy bien. En cuanto a los servicios públicos, ya Luis dijo algo importante, y yo quiero reiterar esto. El agua se está convirtiendo en un mega problema. Ya lo es, tiene mucho tiempo siéndolo, pero en este punto está llegando a un punto muy crítico. De hecho, en la encuesta COVID se registró que 95% de la población denuncia fallas constantes en el suministro de agua. Solamente 5% dice recibir agua de manera permanente, constante. Y bueno, aquí nos escribe Jonathan Gómez diciendo que hace 3 días apareció un nuevo caso en Colombia y aumentó los días de cuarentena, creyendo que se había superado. Bueno, fíjate. La persona fue una empleada de la Secretaría de Salud. Bueno, hablando de eso, por cierto, aquí uno de los que están más expuestos a esto, y de hecho forman parte importante del número de contagios diarios, es el personal médico y de enfermería, que son los que están más expuestos porque están en trato directo con los pacientes. Y si en el hospital no hay agua y no hay jabón, y les obligan a usar la misma mascarilla durante una semana y los mismos guantes, ustedes se podrán imaginar el riesgo que está corriendo nuestro personal médico. Por eso el programa de Héroes de la Salud que implementó el presidente Guaidó, y que está ahorita en pleno, ya se cerró el censo, está depurándose y ha sido objeto de todo tipo de ataques cibernéticos para tumbar la página, pero bueno, ahí se ha mantenido, y la ayuda está por empezar a distribuirse por la vía de la billetera virtual que se está creando y que está coordinando directamente la OEA para garantizar la transparencia en el uso de los recursos y el efectivo desembolso en las billeteras virtuales que creen los beneficiarios. Dice Carlos Eduardo Guerra: diariamente se presentan protestas por falta de agua, gas y gasolina en Los Amanes, El Hatillo y varios sitios del país. ¿Crees que la población va a aguantar más tiempo confinados en su casa? No, Carlos, evidentemente que no, es una situación muy incómoda. Y fíjate, si lo dije aquí la vez pasada y lo voy a volver a decir ahorita. De hecho, aquí yo tengo los números de las protestas generales, más allá de lo que ocurre en Los Amanes y en El Hatillo. En el mes de marzo ocurrieron 580 protestas en todo el país, por diferentes razones. Y el mes de marzo, la mitad del mes fue sin cuarentena y la otra mitad en cuarentena. Y hubo 580 protestas. En el mes de abril, que se suponía que todo el país estaba en cuarentena, ¿verdad? Hubo 716 protestas. Es decir, aumentó el número de protestas en un 20% con todo y la cuarentena. ¿Y a qué se debió eso? 464 protestas de esas 716 fueron por falta de electricidad, de agua, de gas y fallas en el transporte. Y las otras casi 300 fueron por falta de gasolina y por falta de comida. Así que evidentemente aquí hay un problemazo,
y no es lo que yo crea, es si la población puede aguantar o no más tiempo confinada. Por supuesto que es una situación insoportable, pero aquí lo que menos importa es mi opinión. Yo lo que estoy tratando es de referir datos de la realidad para que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo y tomen su decisión más allá de la responsabilidad que tiene la dirigencia de orientar a la gente. Y en este caso yo entiendo la necesidad de salir, pero también entiendo el enorme riesgo que hay. O sea, hoy hay mucho más riesgo de contagiarse que el 15 de marzo cuando empezó esto, que el 30 de marzo cuando la tasa de contagio diario era un solo dígito y que durante todo abril donde la tasa de contagio eran de 2 dígitos bajos permanentemente. Hoy tenemos ya tasas de contagio, cifras oficiales del régimen que siempre están por debajo de la realidad, están cifras de contagio diario de hasta más de 100, y la realidad debe ser seguramente mucho peor. Muy bien, ya dije cuántas protestas ha habido de las 716. El otro tema que yo quiero tocar aquí es el tema de Citgo, que está dando otra vez que hablar, porque un tribunal de los Estados Unidos pues ha abierto nuevamente la posibilidad de que las empresas que tienen acreencias contra el Estado venezolano o contra PDVSA como compañía del Estado pueden eventualmente accionar contra Citgo para satisfacer sus deudas con acciones de esta empresa o con activos de la empresa como tal. Bueno, yo quiero volverles a recordar a ustedes que Citgo es el principal activo de la República de Venezuela en el exterior. Pertenece a una empresa filial de PDVSA afuera. Y Citgo lamentablemente fue hipotecada por Hugo Chávez y sobre todo por Nicolás Maduro. ¿Ok? Dice Jonathan Gómez, ayer hubo una protesta muy fuerte en Guacara, creo que fue relacionada con el tema del combustible, sí hay riesgos y es alto y más peligroso por todo lo que carecemos. Y hoy ha habido muchísimas más, Jonathan, he recibido cualquier cantidad de videos de personas a lo largo y ancho del país protestando por agua, por gasolina, por falta de luz, por falta de transporte, por fallas en el suministro de gas. Es decir, esto es una cuestión complicada de verdad. Muy bien, vuelvo a Citgo. Entonces les decía, la empresa Cristalex accionó contra el Estado porque Hugo Chávez los botó prácticamente a patadas del país, violando los contratos, y ellos demandaron en los tribunales internacionales de justicia y en el comité que cuida sobre las inversiones internacionales que se llama CIAE. Ganaron, como era lógico, porque lo que se cometió aquí fue una enorme arbitrariedad, y cuando en realidad lo que se trataba era un tema ideológico, porque no era un tema de nacionalismo, porque era sacar a los Estados Unidos, a Inglaterra, a los europeos de aquí, para darle entrada a los chinos, a los rusos, a los bielorrusos y a los iraníes. De eso se trató todo el asunto. Al final Cristalex ha ganado su juicio, tiene una creencia contra el Estado, y como el Estado no le paga, entonces ellos dicen, bueno, pero es que esa compañía es del Estado, entonces voy a resarcir mi deuda yendo contra los activos de esa empresa. Y en principio el Tribunal de los Estados Unidos le dijo, está bien, es válido cobrarse la creencia contra un activo del deudor. Sin embargo, por las medidas de protección que ha dictado la administración Trump a los activos venezolanos, resulta ser que entonces Citgo está protegida por los momentos de ser objeto de este tipo de medidas judiciales, y por ahora no ha sido ejecutada ninguna de estas acciones de acreencia contra Citgo. No obstante, hay que decir que más allá de la pretensión de las empresas de cobrarse sus deudas contra la República, contra PDVSA, con activos de Citgo, hay otra situación, que es que PDVSA emitió en el año 2017 unos bonos, ¿verdad?, que garantizó con las acciones de Citgo porque nadie los quería comprar. Entonces el 51% de las acciones de Citgo están puestas en garantía de una emisión de bonos cuyos intereses y capital no se pagaron. Por lo tanto, esos tenedores de bonos también tienen una creencia por cobrar contra PDVSA y su garantía son las acciones de Citgo. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Y lo peor es que el otro 49% también Rosneft tiene un derecho sobre ella. Es decir,
Esta gente entregó por completo el principal activo que tiene Venezuela en el exterior y ahora pretenden echarle la culpa al presidente de Guaidó cuando ellos fueron los que hipotecaron por completo a Citgo y además fueron los que sacaron a patadas aquí a la gente de Cristalex y a muchas otras compañías, ¿verdad? Como Chevron, como Texaco, perdón, Chevron sigue operando en Venezuela, como la Texaco, etcétera, que fueron a demandar a Venezuela afuera y bueno, ganaron sus juicios porque lo que se cometió fue una barbaridad. Bueno, saludo a mi amigo Leonardo Pinto, que desde Miami se está conectando a la transmisión. Gracias, Leonardo, por sumarte a la transmisión. Y también vi que hace poquito se sumó mis compañeros de Voluntad Popular Ibarra, que están también viendo la transmisión. Saludos, hermanos de Voluntad Popular Ibarra. Bueno, dos temas más antes de finalizar, porque acuérdense que hay que cortar antes de que llegue la hora. Primero porque es el espacio que tenemos en la radio, es 5 a 6. Y en segundo lugar porque si no, Instagram corta la transmisión y no se puede guardar. Y la idea es que este programa quede para que la gente lo pueda ver en diferido después completo. Dos temas. Esta semana abordé con el coordinador nacional de la Mesa de Educación del Plan País ese tema. Los números son dramáticos. Hay más de 8 millones de niños en Venezuela en edad escolar. Saludos de Leo Pinto, regreso. Saludos, hermanos, excelente. Muchas gracias, Leo. Me alegra mucho verte que estás allí conectado. Hay más de 8 millones de niños en edad escolar en este momento en Venezuela. 1 millón de ellos está fuera del sistema, han sido excluidos, pues se han tenido que ir una vez que están adentro o no han accesado nunca porque no pueden, tienen que ir a trabajar, la familia no los puede alimentar, prefieren no mandarlos al colegio, etcétera, ¿no? Lo cierto, lo cierto es que 6.2 millones de los que quedan dentro del sistema están en el sector público y 1.3 en el sector privado. Bueno, todos los que están en el sector público ya no están recibiendo ningún tipo de instrucción porque no hay acceso a internet, no hay clases online y ahora que cortaron DirecTV, que por cierto también me voy a referir a eso, pues tampoco pueden ni siquiera recibir clases por televisión porque esos canales del Estado, a pesar de que son del Estado y alguno que otro se ve en señal abierta, sobre todo BTV en algunas zonas, pues en realidad la mayoría de la gente en Venezuela veía televisión por DirecTV. Esa es la verdad. Y por cierto, ya que toqué este tema, lo voy a referir rápidamente. Aquí lo que pasó es que DirecTV Venezuela notificó al régimen que tenían que sacar de su parrilla a Globovisión y a PDVSA TV porque están directamente sancionados, porque están ligados a actos de corrupción por la administración Trump, están sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y por los FAC, están sancionados porque se ha descubierto sus nexos con actividades delincuenciales y resulta ser que el régimen le respondió a DirecTV que si sacaban a esos dos canales, ellos iban a cerrar la empresa, iban a detener a sus directivos e iban a impedir semejante acción. Entonces la AT&T, que es la dueña de DirecTV, pues simplemente tomó la decisión de, bueno, si no puedo cerrar estos dos canales, yo no me voy a meter en problemas con el gobierno de mi país, tengo demasiados intereses aquí en juego como para arriesgar mi empresa por un capricho de un régimen que quiere tener dos canales de televisión, sacrificando el resto de los canales que ve todo el mundo. Y entonces agarró y le dijeron a esta gente, cierren operaciones en Venezuela por completo, ya que el régimen no quiere que se saquen estos dos canales, pues entonces simplemente nos tenemos que ir por completo de Venezuela, y eso fue exactamente lo que hicieron. Dice Alta Costura, diputado, entonces no debemos vender nuestras acciones de Citgo. No, es que no están en venta, no están en venta. No sé si fue que no me expliqué bien. Citgo es nuestro principal activo. Nosotros no estamos vendiendo acciones de Citgo. Lo que pasa es que este régimen irresponsablemente entregó 51% de las acciones de Citgo como garantía por la emisión de unos bonos en el año 2017 que nadie quería comprar porque este régimen es mala paga, y para atraer inversionistas dijo, bueno, esta emisión va garantizada con estas acciones, y entonces ahí sí voló un gentío a comprar los bonos porque las acciones de Citgo son un lomito. Citgo es una empresa que está valorada en unos 12 mil millones de dólares
y que tiene una cadena de estaciones de servicio a lo largo de toda la costa este de los Estados Unidos, de más de 5.000, 6.000 estaciones, y vale mucho dinero. Entonces, con semejante garantía, pues entonces la gente, por supuesto, que salió volando a comprar las acciones, ¿no? Entonces, 51% de las acciones de Citgo están entregadas en prenda, en garantía, por esos bonos que fueron entregados en 2017 y que no se pagaron. Es decir, los tenedores de esos bonos ya tienen una acción contra contra Citgo y pudieran hacerse esas acciones que le fueron dadas en garantía por la compra de esos bonos. Como si eso fuera poco, el régimen entregó 49%, el otro 49%, lo que falta, le entregó también como garantía a Rosneft. Entonces, todo Citgo, desde el punto de vista de su capital accionario, está dado en garantía a operaciones de crédito. Y como si todo eso fuera poco, empresas como Cristalex, que tienen una creencia contra la República, han intentado juicios, los han ganado, y entonces le están diciendo a los tribunales donde han ganado sus juicios: mira, el Estado venezolano no me paga, entonces me voy a cobrar mi deuda con activos de esa compañía, que es una compañía pública del Estado, y por lo tanto me voy a resarcir con eso. Y los tribunales han dicho hasta ahora: bueno, me parece bien, eso se acostumbra a hacer en derecho, si el deudor está insolvente, se va contra sus bienes, se le obliga a venderlo y se resarce al acreedor. En este caso, lo único que ha impedido que eso se ejecute es que Citgo está bajo una medida de protección del gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto no se puede ejecutar una acción como esa, porque afectaría el patrimonio de los Estados Unidos, y gracias a Dios nos están ayudando a protegerlo. Dice Jonathan Gómez: ¿y esas ventas o entregas de bonos no se necesitaba la aprobación de la Asamblea? Sí, efectivamente, Jonathan, hay gente que piensa que era absolutamente indispensable, hay gente que piensa que no, porque no era una contracción de deuda como tal, sino que era una garantía de emisión de bonos. En dado caso, lo cierto es que se entregó las acciones de Citgo en garantía, y eso nos han puesto en una pésima situación. Y este régimen, que por naturaleza es maula, es decir, pide prestado y no paga, desde hace cierto tiempo para acá, pues emitió esos bonos, agarró un poco de dólares que pagaron los accionistas, por los tenedores de bonos por ellos, y no les pagó lo que tenía que pagarle según el cronograma, se insolventó, en este momento está en default, y bueno, los acreedores, los tenedores de bonos tienen todo el derecho del mundo de ir contra las acciones que le fueron dadas en garantía, y los acreedores de la República están intentando ir contra los activos de Citgo para cobrarse sus deudas. Bueno, último tema que quiero tocar el día de hoy, antes de tener que cortar la transmisión: el tema de los tanqueros iraníes. Esto está dando mucho que hablar, no se sabe exactamente qué va a pasar. El primero de los buques debería estar llegando a Venezuela en menos de 5 días, es decir, en unos 3-4 días máximo debería estar ya llegando a la zona marítima contigua. Sin embargo, ha habido mucho ruido sobre esto. El amigo periodista Casto Ocando ha venido denunciando que en Paraguaná se podría estar instalando una base misilística, un escudo antiaéreo con baterías, etcétera. El comisario Iván Simonovic grabó un video ayer que ha rodado mucho, donde denuncia que también se estaría instalando en Paraguaná un centro de operaciones para hacer espionaje comunicacional. Eso, por supuesto, es muy grave. El comandante del Comando Sur, almirante Craig Fowler, salió declarando que la situación la están monitoreando de cerca, pero dijo que él iba a ser prudente y no iba a hablar más. Es decir, no sabemos exactamente qué decisión se va a tomar. Y el señor Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, ha declarado varias veces en los últimos días que Estados Unidos le hace seguimiento milimétrico a la extraña relación que hay entre Irán y Venezuela, porque pareciera que Irán intenta instalar en Venezuela una suerte de cabeza de playa que podría atentar contra la seguridad y estabilidad de la región y de todo el hemisferio, cosa que evidentemente le concierne a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. Yo me imagino que esos buques han sido seguidos milimétricamente, que han operado los mecanismos de inteligencia de los cuales disponen los Estados Unidos y sus aliados. A mi manera de ver, si hay algún elemento que le permita pensar
a los Estados Unidos que en esos buques viene algo más allá de gasolina, pues esos buques podrían ser interceptados en alta mar antes de llegar al mar, a la zona marítima contigua venezolana, podrían ser abordados y podrían ser requisados. Yo creo que eso es posible y lo digo con sinceridad. Pero insisto, eso es si hay elementos de inteligencia y si hay información que indique que allí viene algo más que gasolina. Porque si viene nada más gasolina, evidentemente Irán y PDVSA están sancionados. Pero las sanciones en ningún caso establecen que un vuelo o una transacción comercial sea interrumpida. Y menos parando un barco, abordándolo y descomisando lo que lleve. Sino que la sanción es comercial. Es decir, la sanción es, bueno, yo te dije que no hicieras negocio con PDVSA. ¿Hiciste negocio con PDVSA? Ok, bueno, no puedes hacer más nunca nada con los Estados Unidos, por ejemplo. Eso es lo que significan las sanciones. Entonces, quienes han querido hacer ver que en cumplimiento de las sanciones, los Estados Unidos le tienen que atravesar un barco a los buques iraníes, porque eso es cumplir las sanciones, con todo respeto, están equivocados. No hay que mezclar los deseos con las realidades. Las sanciones lo que obligarían es a los Estados Unidos, si las quiere hacer cumplir, a sancionar a Irán y a sancionar a PDVSA realizada la operación porque se violó la prohibición. Y esas sanciones son de carácter comercial. O sea, aquí no puedes vender más, te multo, te cierro tal cosa, te subo tal arancel, te bloqueo en tal mercado, no puedes recibir préstamos, pero en ningún caso las sanciones implican el abordaje. Lo que podría llevar a Estados Unidos a tomar la decisión de interceptar a esos buques, abordarlos y requisarlos, son razones de naturaleza de seguridad. E insisto nuevamente que sus mecanismos de inteligencia, los satélites, los espías, la información que tengan, lo que sea, les indique que allí puede venir algo relacionado a estos temas que se han venido denunciando, un centro de espionaje que se podría estar instalando en Paraguaná bajo la fachada de la refinería, o armamento nuclear, o que sabemos que Irán está trabajando sobre eso, o misiles, o baterías antiaéreas. Entonces ya entramos en otra materia que no tiene que ver con las sanciones, sino que entramos en un tema de seguridad y estabilidad de la región, que seguramente en este momento estará siendo evaluada por Estados Unidos y sus aliados, que no son pocos, en la región, y además por los miembros de la OTAN, porque esto es una cosa que incumbe a todos, y tanto Estados Unidos como Colombia lo son, aquí en este hemisferio, así como Canadá, y por supuesto, ya sabemos que a la operación antinarcóticos se sumó también algunos países europeos. Más aún si en esos buques se sospecha que vendría droga, pues con mucho más razón podrían actuar, porque hay toda una operación antinarcótica desarrollada en el Mar Caribe. Bueno, muy bien. Dice Jonathan, increíble que esa empresa rusa, aún así sin pagarle, serían sus operaciones. Chanchullo, claro, por supuesto, Jonathan, y por eso Estados Unidos volvió a sancionar a Rosneft, y ahora Rosneft sí se está retirando completamente de Venezuela. Me imagino que estás enterado de que salió de todas sus operaciones aquí y se está retirando oficialmente de Venezuela. Quiero decirles a todos, ya para cerrar, comentario final, ayer esto fue llevado a la ONU. Rusia lo presentó en el Consejo de Seguridad como el caso invasión a Venezuela, y la verdad es que hizo el ridículo de largo. Por supuesto, contó con el apoyo automático de China. Le dieron el derecho de palabra al representante de la usurpación ante la ONU, quien hizo todo un cacareo allí, muy al estilo del régimen. Pero bueno, menos mal, la representante de Estados Unidos se encargó de ponerlos en su lugar. Le dijo que hablaba Rusia de invasión cuando ellos son los que realmente nos tienen invadidos. Y no solamente aquí, sino también en Afganistán, en Crimea, en Siria, etcétera. Le leyó la cartilla completa de todas las intromisiones en las cuales está involucrada Rusia en este momento. Y además de eso, los representantes del Reino Unido, de Alemania y de Francia también pusieron a los rusos en su lugar. Por supuesto, quedaron en minoría. De los 5 miembros permanentes, 3 estaban en una posición absolutamente alineada a nuestros verdaderos intereses nacionales, y además reconocen al presidente Guaidó como presidente constitucional. Rusia y China estaban en la otra posición, pero en total el Consejo de Seguridad son 15 miembros, y también la mayoría de los 10 que no son permanentes se alinearon con los Estados Unidos, Francia
Inglaterra y bueno, en este caso la representación de Alemania, que también llevó una voz importante en la reunión de ayer. Al final no fue aprobado la propuesta rusa, lo que hizo fue un show allí y bueno, yo les invito a todos a que estemos muy pendientes. No hay DirecTV, no tenemos canales de información por la televisión, pero digamos hay otras maneras de informarse como es, podría ser la señal abierta, aunque se ven muy pocos canales, pero sobre todo las redes sociales y buscando fuentes confiables. No se dejen llevar por fake news, no caigan tan fácil en lo primero que les llega, chequeen la fuente, traten de buscar gente confiable, verificable, gente seria, gente profesional, busquen quién es la fuente, vayan, que Pompeo dijo, vaya y busque a ver si era Pompeo dijo. Que si citan un tuit de Pompeo, abra el Twitter y chequee si era él puso eso. Si dicen que el otro dijo, vaya y busque. Entonces, no caiga tan fácil, no sea presa tan fácil de los fake news, porque uno tiende a caer fácilmente en eso y hay que ser más cuidadoso. Aprenda a filtrar las informaciones, a verificar lo que le están diciendo y cometeremos todos menos errores y además seremos mejores ciudadanos y le haremos menos favores al régimen, porque buena parte de esas cadenas, buena parte de esas noticias falsas las pone a rodar el régimen justamente con el interés de que se divulguen, de que lo creamos. Entonces malponen al presidente, malponen a la asamblea, malponen a la oposición. Al final uno saca cuenta quién sale ganando con esto y el que sale ganando con siempre es el régimen. Entonces uno tiene que tratar de atar caos para cometer menos errores. Bueno, estimados amigos, queridos radioescuchas que nos están oyendo por la señal abierta de Radio Sintonía 1420 AM, lo que nos escucharon por la página web que está usando la emisora en estos tiempos de mantenimiento, radios.co.be/sintonía-caracas/ y a todos los que nos están viendo por nuestra cuenta Instagram, que se conectó bastante gente el día de hoy, han entrado y salido muchos, pero en total fue un buen número. Aquí va a quedar grabado el programa en mi cuenta, @herediacipriano, para disposición de todos los que lo quieran ver después. Y bueno, yo con esta información y estos comentarios me despido del día de hoy en su programa En Sintonía con Cipriano, recordándoles que en la presidencia de la emisora está la doctora Ana Mireya Brigón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo y quien les habló Cipriano Heredia. Con esto, hasta la próxima, buenas tardes y nos escuchamos y nos vemos en una semana. Muchas gracias, hasta luego.